Durante mucho tiempo se dijo que la Argentina era el país de las oportunidades y de la movilidad social ascendente, y eso fue cierto durante muchas etapas durante el siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, la sociedad empezó a cambiar y se ven otros signos mucho más pesimistas, Mabel. De esto nos vamos a ocupar esta noche en Asuntos Públicos porque necesitamos ponerle contexto a esta preocupación creciente por el aumento de la pobreza. En pocos meses se espera el nuevo informe del INDEC, que seguramente va a anunciar un nuevo aumento de la pobreza, ya tuvimos uno en abril, y sobre todo la estructura crecientemente desigual de la sociedad. Claro, que ese es el problema serio, ¿no? Porque uno dice, la pobreza, ¿por qué crece la pobreza sola? La pobreza, ¿qué es? Una cuestión de ingresos, de lo que supone el crecimiento general de la sociedad argentina y los niveles crecientes de desigualdad, que eso habla estructuralmente de cómo funciona nuestra sociedad. Y realmente mirar el por qué tenemos una sociedad crecientemente desigual, que va a contramano de los imaginarios históricos de la Argentina, de justamente lo que decías vos, de movilidad social ascendente, es una preocupación de la que se encargan los científicos sociales. Y eso muchas veces se plantea para qué sirven las ciencias sociales, qué están haciendo, ¿no? Hay muchas veces unos ataques muy injustificados y muy virulentos sobre la multitud de aspectos de la vida social que las ciencias sociales nos encargamos de mirar. Y me parece que justamente uno de los aspectos donde hay estudios de enorme seriedad es tratar de comprender cómo somos, qué estructura tenemos y cómo en todo caso, a partir de ese conocimiento, se pueden plantear alternativas para cambiarlas, ¿no? Realmente, conociendo lo que está pasando efectivamente. Bueno, y para entender dónde estamos parados como sociedad, hoy está con nosotros Juan Ignacio Piovani, profesor de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET y coordinador, junto con Agustín Salvia, de un informe monumental que se plasmó en este libro que se llama La Argentina en el siglo XXI, cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Este fue un trabajo monumental, Juan Ignacio. Gracias por estar esta noche con nosotros, ¿no? Contanos un poco cómo fue este proyecto, cómo se trabajó esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. En primer lugar, también quiero agradecerles por la invitación porque para nosotros es muy importante dar a conocer nuestra producción científica. Nosotros trabajamos e investigamos con fondos públicos, entonces tenemos este compromiso también de que la sociedad conozca qué es lo que hacemos con esos fondos a través de nuestras investigaciones y especialmente trabajos de este tipo que tienen mucho que ver con la posibilidad de pensar políticas públicas desde otro lugar y con otras bases. Este trabajo es un trabajo que se hizo en el marco del CODESOC. El CODESOC es un Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Sociales que nuclea cerca de 50 facultades de todo el país, desde Jujuy y Misiones hasta Tierra del Fuego. Y participan los decanos y las decanas de estas instituciones, de estas facultades, y suelen propiciar una serie de iniciativas para fortalecer la investigación, la docencia y la extensión en el ámbito de las ciencias sociales. En el marco de esta institución, de este Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Sociales, fue que se propuso en el año 2009 en aquel momento recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, hacer una investigación de carácter nacional. Esta propuesta surgió a raíz de una declaración del ministro, poco después de asumir, en una entrevista que le hizo el diario Página 12, en el que desarrolló un poco sus lineamientos, sus ideas para este nuevo ministerio, y los periodistas le preguntaron sobre el lugar de las ciencias sociales. Y el ministro respondió que le parecía muy importante considerar las ciencias sociales, pero que también necesitaban una revolución
científica porque mucho de la producción de las ciencias sociales tenía un talante teológico. Entonces, a partir de ahí fue que se entabló una relación con el ministro para también un poco explicarle qué es lo que hacen las ciencias sociales y qué pueden hacer, qué potencialidad tienen para contribuir, entre muchas otras cosas, porque el único rol no es aportar a las políticas públicas, pero entre otras cosas tienen esta función importantísima. Y entonces el ministro reconoció esto y propuso hacer originalmente un proyecto nacional que luego derivó en un programa. En un programa porque nos dimos cuenta que era imposible reducir todos los objetivos a un único proyecto de investigación. Y trabajamos en 3 grandes líneas. Una línea fue tratar de sistematizar y recuperar toda la producción reciente sobre grandes temas de las ciencias sociales, como estructura social, condiciones de vida, ciudadanía, Estado y administración pública, etcétera, etcétera. Por otro lado, hacer también una mirada crítica sobre el propio sistema científico y de ciencias sociales. Y finalmente, el proyecto, que era el más importante, era del estudio de las heterogeneidades sociales. A través de una serie de encuestas nacionales, hicimos una primera y ahora estamos haciendo una segunda. Y este libro es fruto de la primera encuesta, que fue la encuesta nacional sobre la estructura social y las condiciones de vida. ¿Y esa encuesta qué resultados arrojó? Bueno, arrojó... En primer lugar, quisiera decir que esta encuesta fue muy importante y son importantes los resultados, entre otras cosas porque soluciona, entre comillas, algunas limitaciones de los estudios previos. Por un lado, en términos de cobertura, porque nosotros trabajamos con una muestra muy, muy grande de aproximadamente 8.500 hogares y cerca de 30.000 personas, con un relevamiento que se hizo en alrededor de 350 localidades de más de 2.000 habitantes de todo el país. Claro, la muestra es muy representativa, eso es interesante ver, porque a veces uno habla de encuestas y dice, ¿cuánto encuestas? 1.000 casos, nada. Encuestas de ese tipo, ¿no? Exactamente, porque los temas que nosotros abordamos son temas sobre los que hay otros estudios, pero estudios que se hicieron en ámbitos mucho más reducidos. Entonces esto a nosotros nos permitió llegar incluso a localidades muy pequeñas donde no llegaba el asfalto o el transporte público, a hacer relevamiento. Entonces esto es una característica fundamental que permitió por primera vez no solo tener un panorama muy global y comprensivo de la situación de la sociedad argentina, sino también a nivel regional y establecer comparaciones interregionales. Y uno de los resultados, por eso tuve que hacer esta aclaración previa, tiene que ver con esas enormes asimetrías entre las regiones, ¿no? Esa es una cuestión en la que pusimos mucho énfasis porque era efectivamente una deuda de las ciencias sociales de la Argentina. O sea, poder mostrar la heterogeneidad también a nivel regional, también a nivel territorial. O sea, encontraron unas simetrías regionales mayores a las que se pensaban, digamos. Sí, o sea, todo el mundo las conoce, la gente sabe que la ciudad de Buenos Aires es más rica que la provincia de Formosa, pero nosotros en este caso lo que hicimos fue ponerle un número a esas desigualdades en una serie muy grande de temas, porque el libro y la encuesta también se organiza en torno de 3 grandes cuestiones, una que tiene que ver con la estructura social, la estratificación, las diferencias de clase, la movilidad social, que era algo a lo que te referías en la presentación, las características distintas de los mercados de trabajo en las distintas regiones del país, la distribución de la riqueza y del ingreso. Por otra parte, hay un módulo, un bloque muy importante de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida, acceso a la educación, a la salud, el alcance de las políticas sociales, la discriminación, el acceso al crédito, la bancarización, el delito, la inseguridad, una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con la calidad de nuestra vida cotidiana. Y finalmente hay un módulo que tiene que ver con los componentes de los hogares y las familias y las estrategias que tienen los hogares para su reproducción social. Entonces ahí en el libro van a encontrar un capítulo sobre las estrategias migratorias, otra sobre la organización familiar, otro sobre las estrategias de cuidado, que es un tema muy importante, cómo resuelven las familias las cuestiones del cuidado. Y después hay 3 capítulos específicos sobre poblaciones que se consideran tradicionalmente vulnerables. Los niños, los adolescentes y jóvenes y los adultos mayores. Claro. Ahora, en esto realmente es importante porque ha aparecido en los últimos tiempos toda una corriente de pensamiento que influye y intenta culpabilizar
a los sectores sociales de su propia condición. Hay como que los más desfavorecidos serían ellos mismos los culpables por las condiciones en las que se encuentran, y que todo podría ser solucionado si hubiera simplemente funcionamiento de las reglas de mercado, ¿no? Hay como las dos patas de esta cuestión. Hay algunos culpables y la solución sería muy sencilla si se dejara libremente el mercado funcionar y distribuir bienes y servicios. ¿Qué encontraron en ese sentido? Bueno, el libro desmitifica un poco esta posición que muchas veces viene de la mano de la idea meritocrática. Claro. ¿No? Esta y muchas otras ideas que circulan y que nosotros vamos construyendo, nos vamos formando sobre la sociedad argentina. Sentido común. De sentido común por nuestros procesos de socialización, nuestra inserción en distintos tipos de instituciones, escolares y no, nuestras relaciones con otras personas en el ámbito social, nuestra exposición a discursos mediáticos. Y el libro desmonta muchos de esos sentidos comunes. Entre otros ¿por qué? Porque muestra, en primer lugar, que las desigualdades son múltiples, no hay una única forma de desigualdad y en general tienden a estar correlacionadas. Esto significa que no es que vayan en bloque todas de la misma manera para todas las personas, todas las regiones y todos los hogares, pero que tiende a haber una correlación. Es decir, que las personas que tienen problemas de ingreso también suelen tener peores condiciones habitacionales, más dificultades para el acceso a la educación y la salud, y que todo esto además se reproduce en el tiempo e intergeneracionalmente. Claro, o sea, la igualdad de oportunidades no se verifica. No se verifica, claro. Y que obviamente hay condicionantes estructurales muy fuertes que hacen que muchas veces las personas ni las familias ni siquiera puedan aprovechar la propia oferta que el Estado tiene a través de políticas sociales y políticas de promoción. Bien, bueno, muy interesante. Tenemos otro bloque más, vamos a seguir conversando sobre la estructura social de la Argentina y qué hallazgos tuvieron en este estudio y si podemos ser optimistas, pesimistas, escépticos con respecto al futuro, porque muchas veces hay una tendencia a sumergirse en la melancolía y la depresión y decir este país no tiene arreglo o somos maravillosos, ¿no? Pasamos de la depresión a la manía. Enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osdo.com.ar. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Latam y vos. Juntos, más lejos. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
La desigualdad social, este es el tema de esta noche en Asuntos Públicos. De eso estamos hablando con Juan Ignacio Piovani, uno de los expertos que participó en un enorme trabajo de investigación. Y según el economista Tomás Piketty, que hizo un trabajo de largo plazo, el siglo XXI, el libro se llama El capitalismo del siglo XXI, es casi tan desigual como el capitalismo de comienzos del siglo XIX. O sea, estamos igual que en 1914, digamos, después de un periodo de auge, de mayor igualdad, que fueron los años de posguerra, donde se construyó el estado de bienestar. Hoy estamos de nuevo de vuelta en los inicios casi de un capitalismo salvaje, donde el 1% en Estados Unidos, el 1% de la población tiene una enorme participación en la riqueza. En ese sentido, la Argentina no desencaja mucho, ¿no? No es ninguna excepción. No es una excepción, esto es una característica de todos los países, incluso de los países ricos, donde se ve un crecimiento importante de la desigualdad, aún manteniéndose como países menos desiguales en términos relativos que otros como los latinoamericanos. Pero esto obviamente tiene que ver con procesos históricos que muestran el funcionamiento y la lógica y la dialéctica propia del capitalismo, porque busca concentración y busca maximización de beneficios, y obviamente esto durante un periodo histórico, sobre todo a partir de la segunda posguerra y hasta principios, mediados de los años 70, fue compensado con una fuerte intervención del Estado, con decisiones políticas muy concretas. Pero evidentemente que desde el momento en que ese modelo keynesiano entra en crisis y se va instalando un consenso neoliberal en el mundo, bueno, nosotros vemos ahora los efectos crecientes y acumulados en términos de desigualdad de esas políticas económicas y financieras que se instalaron a nivel global, porque es un consenso bastante generalizado. Claro, y hay un mito también muy instalado, como que los sectores populares en la Argentina no hacen el esfuerzo suficiente y que no mejoran en función de tampoco de su falta de voluntad para el trabajo, para la reproducción. Hay toda una mitología que en los estudios demuestran, y bueno, y además el norte del norte, ¿no? Es decir, plantearse imitaciones de países como si en esos países las cosas fueran mejores, ¿no? ¿Cómo lo analizaron ustedes? No, efectivamente, el libro muestra un poco que hay una serie de ideas prejuiciosas y de estigmatizaciones en torno a estas cuestiones, pero por ejemplo, en un capítulo de dos colegas, Danan y Grassi, que se ocupan de analizar las políticas sociales y el alcance de las políticas sociales, la protección social institucionalizada, como la llaman las autoras en su capítulo, muestran que en realidad la mayoría de los hogares argentinos dependen fundamentalmente de ingresos laborales y que por lo tanto en estos hogares se hace un esfuerzo muy importante laboral para poder asegurar las condiciones de reproducción. Los hogares que dependen exclusivamente de la ayuda estatal son poquísimos, insignificantes en términos estadísticos. Es verdad, sí, que hay un conjunto de hogares importante que tiene ayuda estatal como complemento de sus ingresos laborales. Y lo que vemos acá es que muchas veces en estos sectores encontramos un mercado de trabajo muy precarizado, muy deteriorado, ¿no? Entonces son formas de inserción laboral precarias que también tienen retribuciones muy acotadas. Ahora, lo que está ocurriendo, bueno, en Argentina, en Brasil, en otros países, es gobiernos que insisten, bueno, y también el Fondo Monetario Internacional, en políticas de decir, terminen con lo que quede del estado de bienestar en sus países, con estos sistemas jubilatorios, con estos sistemas laborales, y acentúen el ajuste y la reforma estructural, ¿no? Pero es como que si se fueran a cumplir esas políticas, y en muchos lugares se están cumpliendo, toda esta tendencia que vos estás describiendo se van a acentuar, ¿verdad? Sí, bueno, un poco la idea es que el Estado es una suerte de opresor de las fuerzas productivas que en un contexto de mayor libertad estarían dispuestas los que tienen capital dispuestos a invertir, a generar trabajo y demás. La evidencia empírica muestra que no es así. Muestra que no es así. Y esto nosotros lo sabemos incluso por grandes industriales y empresarios norteamericanos que se opusieron sistemáticamente a la reducción de impuestos que propuso el gobierno de Trump. Porque ellos mismos decían, aunque yo quisiera, no tengo márgenes para invertir más. No podría hacerlo. Claro. ¿No? Aún disponiendo de ese capital. Otro lado. Claro. Entonces, pensemos esto en un contexto periférico. Entonces está esta idea. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos, la experiencia empírica, la experiencia histórica y la evidencia empírica muestra que las teorías del derrame no funcionan de esa manera, ¿no? Que evidentemente
estos contextos de debilitamiento de la presencia estatal favorecen mayor concentración de la riqueza y, por lo tanto, un crecimiento de la desigualdad. Y mayor explotación del trabajo, porque en realidad, si bien las formas clásicas de trabajo están en crisis o están más acotadas, las nuevas formas de trabajo que aparecen, porque trabajo hay y se siguen contratando, llegan a extremos de precarización muy grandes, ¿no? Como todos los trabajos por plataforma, que lo que intentan es que ya directamente la contratación es de como una suerte de socios minoritarios en los trabajadores. Entonces las apps, entonces es cada vez más precarizado, cada vez con menos capacidad de protección, ¿no? Ahora, lo que dicen las encuestas es que en la Argentina, en general, la sociedad valora positivamente el rol del Estado, ¿no? Sí. Han salido diciendo, bueno, queremos incluso las empresas estatales. Esto es un cambio importante. Sí, ¿Cómo se compatibiliza esto? Bueno, eso tiene que ver también con una tradición de apoyo a cierto tipo de instituciones en el Estado, como por ejemplo las instituciones educativas y universitarias, las instituciones de salud, que siempre tuvieron un respaldo bastante consistente, no de toda la sociedad, pero de un sector importante de la sociedad. Yo creo que en el caso argentino, no me dedico a este tema, pero tal vez tiene que ver con experiencias recientes desde la década del 90 en adelante y de constatación de que las políticas estatales, desde una perspectiva activa, consistente y contundente, traen beneficios a las familias a nivel micro, pero también a la sociedad en su conjunto en un nivel macro. Y también cierto desencanto tal vez con el sector privado, del que se esperaba más, que bueno, tuvo bastantes limitaciones, hubo que volver a estatizar sectores que no funcionaban, etc. Por supuesto, en parte ahí por los mismos procesos corruptos en las lógicas de privatización de los años 90, con prebendas, con privilegios y demás, pero también, aún asumiendo una situación diferente, también obviamente que hay una limitación del sector privado en un país como Argentina en el contexto mundial actual. Hay limitaciones objetivas y eso es uno de los grandes desafíos de la política a nivel de nuestros países. Es algo que también lo vemos en otra escala, por ejemplo en países del sur de Europa, ¿no? Que tienen enormes dificultades los sectores privados para generar empleo de calidad, para generar crecimiento económico, para generar procesos distributivos. Claro, lo que pasa es que hay una relación muy lineal que a veces algunos sectores hacen ideológicamente, que decir que sus límites son por culpa de la opresión del Estado, cuando en realidad estos sectores sin sostén estatal no podrían sobrevivir. Pero bueno, tienen esa mirada dicotómica que incluso les perjudica en sus intereses directos, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos ahora con el cierre de tantas pymes y las crisis de tantas pymes? ¿No? Que, digamos, que muestra que eso, dejar librado al azar y a las supuestas reglas del mercado, en un país como Argentina, para las pequeñas y medianas empresas, no funciona. Bueno, deberá encontrarse en algún momento alguna síntesis entre que el sector público y el sector privado no están enfrentados, digamos, que se trata de trabajar, lo que hace la mayoría de los países es el Estado con el sector privado, trabajan juntos y reforzándose sobre todo en los países periféricos, donde los sectores privados son más débiles, ¿no? No es un sector privado, un empresariado con una capacidad emprendedora arrolladora al cual le molesta el Estado, sino generalmente es el Estado el que tiene que ayudar a esos sectores a que se desarrollen, ¿no? Ese sería el ideal, pero bueno, algún momento llegaremos a eso. Gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.